Mi nombre es Julieta Arelí Limones Contreras, licenciada en Educación Preescolar. Estoy prestando mi servicio en el Jardín de Niños Beatriz González Ortega, en el municipio de Villa de Cos, en la comunidad de Emiliano Zapata. El tema de investigación en el grupo multigrado de primero y segundo es los portadores de texto, una estrategia didáctica para aproximar a los niños a los procesos de escritura. El objetivo del tema, como ya lo había mencionado, no es enseñar a los alumnos de educación preescolar a leer y a escribir, sino que utilicemos los portadores de texto como una herramienta que permita a los alumnos acercarse a dicho proceso. Para ello, cito a Miriam Nemirovsky, que nos dice que la finalidad de la enseñanza de la lectura y la escritura, incluso desde las etapas iniciales de la escolaridad, consiste en formar niños que sean capaces de producir e interpretar textos, siendo progresivamente además mejores usuarios del sistema de escritura convencional. De allí que el eje de trabajo en la lectura y la escritura de textos y de textos de uso social simultáneamente favorezcan el avance de los niños en los procesos de aprendizaje del sistema convencional de escritura. Es también lo que nos menciona nuestro programa de estudio Aprendizajes Clave de Educación Preescolar y que tomo como enfoque del tema a investigar, pues nos dice que la aproximación a la lectura y la escritura en preescolar es parte del proceso de alfabetización inicial y que éste implica dos vertientes. Por una parte, el uso y función de los textos, como los recados, instrucciones, felicitaciones, cuentos, narraciones, y por otra parte, los portadores de texto, que son los cuadernos, tarjetas, recetarios, periódicos, revistas, libros, entre otros, para el sistema de escritura. En su proceso de aprendizaje, los niños tienen modos muy particulares de entender e interpretar lo escrito. Necesitan tiempo y experiencias con la producción e interpretación de textos para aprender algunas convenciones del uso del sistema de escritura, como la direccionalidad y la relación entre grafías y sonidos. ¿Por qué se elige este tema? Pues es en base al diagnóstico realizado previamente a la elaboración de las actividades. Las primeras semanas se llevaron a cabo actividades en base a la programación de televisión, pero estas no fueron funcionales. Las madres de familia comentaban que los alumnos no prestaban atención y que se interesaban más por las hojitas de trabajo y las actividades didácticas que yo dejaba a manera de apoyo. Así que tomé la decisión de iniciar con actividades en base a las necesidades y al diagnóstico, identificando que una de las principales necesidades era el trabajo con el lenguaje escrito. Como podemos ver en la imagen, 14 alumnos de 20 requerían apoyo en ello. Ahora muestro evidencia del trabajo de Priscila Montserrat, una de las alumnas de nuevo ingreso de segundo grado, que tenía nulo conocimiento de su nombre, de las grafías de su nombre, de conocer algunos tipos de texto o portadores de texto. ¿Qué logros se observan en la actividad? Como muestra la imagen, esta es una de las últimas actividades que se realizaron en esta secuencia didáctica de 3 semanas, que se llevaron a cabo del 28 de septiembre al 16 de octubre. La alumna no tenía conocimiento previo de su nombre, más bien era nulo, pero sí se interesaba en identificarlo y escribirlo a su manera. Y como podemos ver en algunas fotografías a continuación, la alumna finalmente logra escribir su nombre de manera independiente y con grafías entendibles. El éxito es gracias a un trabajo personalizado y con apoyo de las madres de familia y en base a las necesidades del trabajo en el cuadernillo que realizamos. ¿Cómo se planificó? Se realiza un cuadernillo
con hojas de trabajo y sugerencias de variadas actividades que permitirán al alumno poner en práctica su conocimiento y adquirir nuevo, tomando en cuenta los conocimientos previos, claro, por medio del diagnóstico y haciendo videollamadas, enviando audios, sugerencias de videos e imágenes y otras actividades y al mismo tiempo resolviendo dudas que tenían o que se les iban presentando a las madres de familia. Esta es la portada del cuadernillo que se realizó del 28 de septiembre al 16 de octubre para las 3 semanas. El plan de trabajo para todos nosotros los docentes tiene un sentido práctico que ayuda a tener claridad y precisión respecto a las finalidades educativas, a su vez ordenar y sistematizar el trabajo, poder revisar y contrastar las previsiones con lo que va ocurriendo durante el proceso, con el fin de favorecer lo anterior. El plan de trabajo es un documento concreto y claro y que debe incluir un aprendizaje esperado, las actividades que se van a realizar, el tiempo y los recursos. La modalidad de trabajo que se eligió fue una secuencia didáctica. Como sabemos, una secuencia didáctica es un grupo de actividades creadas y organizadas en orden para alcanzar un objetivo. Esto significa que cada actividad tiene un propósito propio, pero trabajan juntas para alcanzar un objetivo, nos dice Gesvin Romero. Esas son algunas características que tiene la secuencia didáctica y que todos nosotros conocemos. El contenido que se trabajó en este plan de trabajo fue el campo de formación académica del lenguaje y comunicación y el área de desarrollo personal y social en educación socioemocional. En cuanto al lenguaje y comunicación, se seleccionó el organizador curricular 1, que es acerca de la participación social, y el organizador curricular 2, el uso de documentos que regulan la convivencia. Los aprendizajes esperados es: identifica su nombre y otros datos personales en diversos documentos y escribe su nombre con diversos propósitos e identifica el de algunos compañeros. En el área de educación socioemocional, escogimos el autoconocimiento y en ello el autoestima. El aprendizaje esperado es: reconoce y expresa características personales, su nombre, cómo es físicamente, qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le dificulta. ¿Y por qué este campo y esta área? Principalmente porque se escogió como primera actividad para el tema de investigación el trabajo con el nombre propio. Sabemos que el nombre propio en un niño o en un ser humano te brinda una identidad. Por ello, permite un autoconocimiento y a su vez mejora el autoestima. Cuando un niño identifica y conoce su nombre y sus grafías y lo comparte con los demás, se está sintiendo parte de una sociedad y tiene o comienza a adquirir una identidad. ¿Qué realizó el docente? Bueno, pues realicé el cuadernillo, monitoreé por medio de videollamadas, resolví dudas, y revisé las evidencias cuando recogí el cuadernillo a las 3 semanas. ¿Cómo se manifestaron los logros y avances de los alumnos? Pues por medio de las evidencias y de lo que yo había logrado observar que los alumnos ya habían avanzado. ¿Cómo ayudaron los padres de familia? Pues obviamente como lo están haciendo todos en todo el mundo, como guías o como monitores, ayudando con las tareas en casa y compartiendo evidencias y evaluando el desempeño de sus hijos diariamente. ¿Con qué materiales? Pues con las hojas de trabajo, con su libreta, tarjetas, revistas, periódico, materiales como crayolas, lápices, pelotas, material reciclado. Y para no hacer muy extenso el video, mostraré solamente la organización del cuadernillo y algunos ejemplos de actividades que se llevaron a cabo dentro de la secuencia didáctica. La actividad es nombre propio. Aquí en la tabla podemos encontrar
el comienzo con las actividades en la semana 1, el día 28 de septiembre, el material que se iba a utilizar y las actividades. En esta parte tenemos lo que es realizar actividad 1 y realizar actividad 2. En la parte de abajo del cuadernillo, terminando las indicaciones o la tabla de indicaciones, que es esta, tenemos lo que son las actividades enumeradas o que vendrían siendo las hojas de trabajo. Entonces, en esta parte solamente indicamos al alumno que realice la actividad 1 y realice la actividad 2 y aparte doy indicaciones para realizar otra actividad en su cuaderno o según lo que se vaya a hacer en el día, se da en esta parte también la indicación. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, la actividad 1, el alumno tendría que hacer un dibujo de él, observarse en un espejo o en base a cómo se conoce y cómo identifica las partes de su cuerpo, pues de realizar un dibujo. Y como él pudiera y según su conocimiento o según cómo lo realizara, escribir su nombre en la parte de abajo y esta me permitiría a mí identificarla como la primera actividad y como no, pues como un diagnóstico, como lo hacía al principio y luego contrastar al final en las últimas actividades como lo hace ahora. En la actividad 2, por ejemplo, pues tenía que identificarse como un niño o una niña, recortar la etiqueta y pegarla en la parte correcta. En la parte de abajo tenemos un recuadro azul con diferentes caritas. Esa es una tablita de valoración o de evaluación donde las mamás o los niños colorean según como el niño haya realizado la actividad. Si el niño lo logró, estaba motivado, lo hace correctamente, pues se colorea o se rellena la carita feliz. Si lo hizo medianamente con actitud no tan favorable o se le dificultó, no le gustó, no estaba motivado, pues se rellena la carita de en medio. Y si realmente no salió como se esperaba o el niño no estaba motivado, o no la quería realizar, pues se colorea la carita triste. Estos son otras de los ejemplos de las actividades del cuadernillo. Por ejemplo, en la actividad 3, el padre de familia iba a contarle a su niño cómo fue que escogieron su nombre, quién lo decidió, qué significa. Y por ejemplo, en la actividad 5, pues el niño iba a escribir si tenía un nombre o dos nombres, y si él lo podía escribir y si no, la mamá lo iba a hacer por él y ya él iba a contar si era uno, dos o tres. Igual se evalúa la actividad. Todas las actividades tienen este recuadro azul donde se colorean las caritas según cómo haya salido la actividad. Aquí tenemos otros ejemplos. Las primeras actividades que fueron de la semana 1 es como un previo a o los conocimientos previos del alumno referente a su nombre y luego ya cuando empieza a identificar el uso de su nombre o que le permite tener una identidad o que se da cuenta que le es necesario aprender a escribir su nombre o a conocer las letras de su nombre, a identificarlo, pues ahora sí comenzamos con las actividades más prácticas, que sería, por ejemplo, en la actividad 6, que papá o mamá escriba la primera letra de su nombre y el niño o niña con una crayola o un color iba a remarcar la letra. En el caso de Priscila, pues se pondría la P y Priscila iba a colorear o a remarcar la letra. En la actividad 9, la primera letra de su nombre, como parte del proceso de identificación del nombre propio, iban a buscar en un portador de textos, en este caso las portadas de un periódico, su nombre. En el caso pues de Priscila, ella iba a identificar su nombre y la iba a remarcar la primera grafía del nombre y encontrarla aquí. Esa era la primera actividad. Continuando con las actividades y en base a cómo es una secuencia didáctica, que empezamos con trabajos más sencillos o con trabajos que nos permiten identificar los conocimientos previos, pues ahora seguimos y avanzamos con actividades ya un poquito más prácticas que llevan al niño o lo retan a
a comprobar ahora cómo van ellos con la escritura de su nombre, si se parece a cómo escribe su nombre su mamá o papá y cómo lo escribe él. Esa era, por ejemplo, la actividad 11. En la actividad 15 seguimos con lo que es la identificación de la primer grafía del nombre y igual pues con el uso de los portadores de texto. Tenemos en el primer recuadrito que el niño iba a escribir él solito la primera letra de su nombre y luego iba a buscar en periódicos, revistas, en etiquetas, en donde encontrara en cualquier portador de texto la primera grafía de su nombre y las iba a pegar en este cuadro y luego iba a contar cuántas letras había encontrado. Ya pues casi concluyendo con las actividades que llevan al niño ya a lo práctico y a llevar a cabo actividades donde lo retan a que el niño demuestre lo que ya aprendió, tenemos por ejemplo la actividad de 19 donde empieza ya a practicar su nombre. En alguna parte en la libreta, él iba a ver cómo se escribía su nombre y aquí ya iba a practicar la escritura de su nombre, cómo le saliera, cómo lo hiciera, y conforme a lo que ya sabe. Obviamente tenemos aquí una variedad de lo que saben y de los conocimientos, porque tengo el grupo de primer grado y también el grupo de segundo. Entonces, en estas sí variaron un poquito las actividades. En este caso son actividades de segundo grado porque estoy mostrando la evidencia de Priscila, que es una alumna de segundo. Ahí ella practicó su nombre y luego, por ejemplo, en la actividad 20, escribe ya solita su nombre y ella iba a identificar si su nombre es largo, mediano o corto. Y aquí ya muestro algunas evidencias con fotografías del cuadernillo de trabajo de Priscila. Aquí tenemos, por ejemplo, en la primera fotografía, actividades de los primeros cuadernillos donde Priscila en la parte de arriba no escribe su nombre. ¿Por qué? Porque no sabe cómo y todavía no lo identifica. Aquí tenemos en la fotografía 2 donde Priscila ya identifica la primera letra de su nombre y la encuentra en los portadores de texto o en las portadas de estas revistas. Y dice la parte de abajo la evaluación o algún comentario que la mamá, la madre de familia, anotó y dice que aquí coloreé dos caritas porque sí le gusta hacerlo, sí le gusta hacer la tarea, pone mucho empeño, pero no le gusta buscar porque se confunde y dice que no puede. Entonces coloreó aquí dos caritas, pero vemos que sí identificó la primera letra de su nombre. En la tercera fotografía tenemos la actividad 6, donde le marcan aquí la letra y Priscila comienza a remarcarla y ya está practicando y moviendo su manita para hacer la primera letra de su nombre. En la foto 4, pues ya tenemos donde Priscila por sí sola y de manera independiente está haciendo su nombre y escribiéndolo. En la actividad 13 tenemos ya la situación donde Priscila solita escribe su nombre, por ejemplo, en el recuadro que se le está solicitando que lo escriba y podemos observar que ya es un nombre que se pueden identificar las letras del nombre, contarlas, son entendibles y tienen una direccionalidad. Así que podemos decir que a lo mejor Priscila tuvo su proceso, lo hizo a su manera y que a lo mejor no del todo lo hizo ella sola, porque pues yo no puedo identificarlo a distancia, pero sí puedo ver que al principio ella no sabía, decía que no podía, pero luego ya lo hizo de manera independiente. Y estas son algunas de las evidencias del trabajo, en este caso con Priscila, pero también tenemos evidencia de trabajo de otros alumnos que a lo mejor no lo lograron y que a lo mejor tienen todavía la dificultad, pero que es un proceso. Yo a lo que quiero rescatar es que el uso de los distintos portadores de texto y en actividades que son prácticas permiten al alumno, en este caso, acercarse a la escritura, tener o familiarizarse con las letras,
con la diferencia entre letras y números, o en el caso con encontrar la letra de su nombre. Todos los niños, cuando ya conocen o identifican la primera letra de su nombre, que empiezan ya con la identidad personal, a ellos les emociona mucho encontrar la letra de su nombre, o ellos mismos mencionan, ay, mire maestra, aquí encontré la letra de mi nombre, o ay, mire maestra, esta palabra tiene las letras de mi nombre, se parece a las letras de mi nombre. Entonces, esto es parte del proceso y que podemos identificar que los portadores de texto sí están siendo funcionales para acercar a los niños a los procesos de escritura en educación preescolar. Y bueno, ya para concluir con la secuencia didáctica, presento aquí lo que es la evaluación. Para evaluar la secuencia didáctica, pues realicé una rúbrica basándome obviamente en los aprendizajes esperados. En pues solamente indico la evaluación con dos aprendizajes que son los de lenguaje y comunicación, porque pues es uno de los principales objetivos, la evaluación del proceso de escritura, y que pues aparte no es fundamental o no es necesario evaluar lo que es el área socioemocional. Entonces, por eso nada más la rúbrica es en base a estos dos aprendizajes. La organización de la rúbrica o de la tabla es de la siguiente manera. Señalo aquí los aprendizajes esperados y luego, de manera propia, pues describo algunos aspectos que son posibles evaluar o que me permiten identificar cuáles de los alumnos se encuentran en el apartado de lo logró, cuáles están en desarrollo y cuáles requieren apoyo. Por ejemplo, si Priscila encuentra su nombre escrito ya y le encuentra un uso o que tiene uso, pues la voy a poner aquí en que ya lo logró. Si está en desarrollo es porque logra identificar algunas grafías nada más del nombre propio, pero no escribe todas o no identifica todas, pues la voy a poner que está en desarrollo. O si requiere apoyo, si seguía solamente por lógica, si hizo las actividades solo por hacerlas, pues solamente le voy a poner que está en que requiere apoyo y finalmente poner si hay alguna observación del trabajo de Priscila o de alguno de otros de los alumnos en base a lo que yo haya evaluado en las evidencias de trabajo de sus cuadernillos. En el aprendizaje esperado de si escribe su nombre con diversos propósitos, pues bueno, voy a poner, por ejemplo, en el caso de Priscila, que ya escribe su nombre y que lo pone ya en diversas actividades y que es entendible, que tiene ya todas las grafías, que tiene direccionalidad. Pues la voy a poner que ya lo logró. Y esas son en sí un resumen del cuadernillo y de las actividades que se llevaron a cabo en este inicio con el trabajo de los procesos de escritura. Me pareció importante comenzar con el nombre propio, primero porque pues sabemos que el nombre propio nos permite acercar también a los niños al proceso de escritura y que bueno, lo relaciono con los portadores de texto porque como podemos ver en las actividades, me sirvieron los portadores de texto para acercar a los niños a identificar las letras de su nombre, a comprender que tiene un uso y que las pueden encontrar en cualquier lugar y que ya con su sonido, con la escritura, pues ellos mismos se irán apropiando de conocimiento y acercándose aún más al proceso de escritura. Y eso sería todo prácticamente un resumen largo, pero con lo que se está trabajando. Muchísimas gracias por su atención.